A estas alturas del partido creo que es seguro decir lo siguiente. No es un secreto para nadie que las dos últimas temporadas de Campamento Cretácico arruinaron la serie y mancharon el legado de la obra maestra en la que se estaba convirtiendo, pero ¿qué pasaría si todo hubiese sido diferente? ¿Qué tal si en vez de haber sido porquerías las dos últimas temporadas hubieran engrandecido a la serie como una de las mejores series de todo el siglo XXI? Pues eso es lo que vamos a averiguar hoy. Me daré la tarea de arreglar las dos últimas temporadas y convertirlas en lo que debieron ser, así que hoy les traigo, arreglando las dos últimas temporadas de Campamento Cretácico. La isla Sorna. Un mundo de peligros. Mucho más grande que la isla Nublar, y con muchas más especies de dinosaurios. Y aún así, los miembros del Campamento Cretácico, aquella atracción del Parque Jurassic World que fue destruida por el escape de la Indominus Rex junto con el resto del parque hace ya 7 meses, habían logrado sobrevivir. Los campistas habían pasado los últimos 3 días intentando reparar el barco que los iba a llevar a casa. Todo estaba en orden en general. Jazz y Sammy seguían siendo mejores amigas, Ben extrañaba a Bumpy, Kenji seguía siendo el chistoso del grupo, y el amor secreto de Brooklyn por Darius se hacía cada vez más fuerte. Y en cuanto al líder del equipo, ya se encontraba un poco mejor, puesto que el Scorpius Rex había muerto, y con ello, la isla poco a poco se estaba recuperando. Cierto día, Darius salió a seguir observando a los dinosaurios. «Oye Dinoner», le gritó Brooklyn. «¿Sí?», contestó Darius. «¿Te molestaría si te acompaño esta vez?», decía Brooklyn sonrojada. «Para nada, puedes venir conmigo», le contestó Darius, emocionado al creer que al fin uno de sus amigos se interesa por los dinosaurios. En realidad, Brooklyn quería aprovechar ese momento a solas, para poder confesarle sus sentimientos a Darius. Ambos fueron a distintas zonas de la isla, observando a varios dinosaurios, y estudiando sus comportamientos. Brooklyn fingía estar asombrada por todo lo que Darius le decía, para no delatar sus intenciones tan pronto. Sin embargo, Darius paró por un momento. «¿Sabes? Por más que esté emocionado por estar conviviendo con dinosaurios, realmente no he podido estar tranquilo últimamente», decía Darius desanimado. «¿Qué ocurre? ¿Sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras?», le preguntó Brooklyn. «Es que, últimamente me he estado haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué tal si nunca volvemos? ¿Qué tal si nos quedamos atrapados en esta isla para siempre? Y no puedo parar de pensar en casa, de mi mamá y mi hermano Brandon, en especial de que no pudiera sacarlos de aquí. Me siento un pobre idiota que no pudo salvar a las personas que ama otra vez. Lo mismo sucedió con mi papá». «No digas eso», contestó Brooklyn. «No has fracasado aún, y sé que nunca lo harás, porque nunca te das por vencido. ¿Sabes por qué te seguimos, Darius Bowman? Porque eres una persona brillante. Y si por lo que sea no logramos volver a casa, por lo menos estaremos agradecidos de que hiciste todo lo posible por salvarnos». Ambos se iban acercando cada vez más, cuando de repente un graznido se oyó en el pastizal. Los raptores habían vuelto. Brooklyn y Darius corrieron a los árboles, pero los raptores los acorralaron. Cuando todo parecía perdido para ambos, el resto del grupo apareció, lanzándoles ramas y rocas a los raptores. La ráfaga fue tan intensa, que los animales desistieron, y se retiraron. Todos volvieron al barco. Fin del capítulo. Mantacorp. Esa maldita empresa de malvados. Sammy seguía pensando en Mantacorp, y el daño que le hizo a su familia. Necesitaba encontrar respuestas, las respuestas que no pudo encontrar en Nublar. Tal vez en Sorna podrían estar. Eso es imposible. Nublar estaba a 80 kilómetros de distancia, y la enviaron allí para robar embriones. En Sorna no hay embriones que le sirvieran a la compañía, además debía concentrarse en reparar el barco. Pero ¿qué tal si sí hubieran respuestas en la isla? A este punto, Sammy comenzaba a angustiarse. ¿Te encuentras bien, Sammy?, preguntó Jazz. «Es que no puedo dejar de pensar en Mantacorp, el daño que le hicieron a mi familia», contestó Sammy. «En ese caso, ¿qué harás al respecto?», preguntó Jazz. «Pues en Nublar intenté encontrar respuestas, y al final no encontré nada. Tengo la sospecha que aquí podrían estar, pero no estoy segura». «¿Y qué te hace pensar eso?», preguntó Jazz. «Pues eso tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es más fácil? ¿Extraer embriones de un parque con alta seguridad, o robar dinosaurios de una isla abandonada?». Esa era una buena pregunta. Una pregunta inteligente.
Pero antes de seguir conversando sobre el tema, el grupo salió a buscar más materiales para arreglar el barco. En su búsqueda de materiales, llegaron a otro laboratorio abandonado, ahí encontraron placas de metal. Perfecto para taponar el hoyo del tanque de gasolina. Pero la alegría duró poco. Un grupo de dinosaurios carnívoros de color rojo, con rayas negras en la espalda entraron. Eran Herrerasaurus. No tan rápidos ni inteligentes como los raptores, pero más grandes y mucho más agresivos. Los campistas no tuvieron tiempo de esconderse. Antes de darse cuenta, los dinosaurios ya los estaban persiguiendo. La sorpresa llegó en forma de un elevador extrañamente en buen funcionamiento. Pero no había tiempo de hacer preguntas, sino de escapar de los dinosaurios. Sin dudarlo, se metieron en el elevador, milésimas de segundos antes de que los Herrerasaurus los alcanzaran. Automáticamente el elevador comenzó a bajar. Sammy reconoció el logo de Mantacorp en una de las paredes del mismo. Al bajar encontraron un enorme laboratorio en funcionamiento. Jamás llegué a esperar que 6 adolescentes pudieran sobrevivir a 2 islas con dinosaurios, dijo un hombre trajeado que apareció detrás de unas cajas con embriones de dinosaurios. ¿Papá? Dijo Kenji asombrado. Fin del capítulo. Dijo el hombre totalmente sorprendido. Luego de eso, corrió a abrazar a su hijo. Pensé que jamás te volvería a ver. Luego del reencuentro, Kenji le presentó a sus amigos. Obviamente, todos en el fondo desconfiaban del padre de Kenji, pero prefirieron guardar el secreto. Daniel Kohn, el padre de Kenji, era el dueño de la empresa Mantacorp, que se especializaba en buscar curas para enfermedades como el cáncer, estudiando a los dinosaurios. Quien más sospechaba era Sammy. Por fuera, Kohn no parecía una mala persona, pero quién sabe. Hay lobos que se disfrazan muy bien de corderos. Mientras Kohn les enseñaba el laboratorio, les fue presentando a los campistas a algunos trabajadores, entre ellos la doctora May Turner, una paleoneurobióloga que estudia el comportamiento de los dinosaurios a la cual Darius admira mucho. Pero mientras todos estaban en el laboratorio, sin que nadie lo notase, el elevador que llevaba al laboratorio subió al laboratorio abandonado en el exterior y se abrió, permitiéndole a los Herrerasaurus entrar. De vuelta en el laboratorio secreto, Sammy habló con Kenji en voz baja. No es que confíe del todo en mi papá, pero lo conozco como la palma de mi mano. Él jamás haría eso, dijo Kenji. Entonces, ¿cómo explicas que Mantacorp haya chantajeado a mi familia en la forma en la que lo hizo? Preguntó Sammy. En eso a Kenji se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si hubiera un topo en la empresa que hizo eso a las espaldas de mi papá? Esa pregunta dejó pensativa a Sammy. Lo que Kenji decía podría tener sentido, basándose en el hecho de que Kohn ni siquiera la reconoció, o la miró con asombro cuando la vio, además de que los estaba tratando bastante bien. Fue entonces que sus sospechas del padre de Kenji comenzaron a bajar, pero después de llegar a esa nueva sospecha, el elevador llegó. ¿Pero qué hacía arriba? Nadie más está en la isla aparte de nosotros, y los dinosaurios tampoco son lo bastante inteligentes para usar elevadores, dijo Daniel Kohn sorprendido. Del elevador, salieron los Herrerasaurus. Los dinosaurios comenzaron a atacar y matar a todos en el laboratorio, varios científicos y empleados murieron, o fueron heridos, los campistas, Kohn y May se escondieron detrás de la caja de embriones. Kohn y May estaban desesperados, pero Darius y sus amigos tenían un plan. En el laboratorio había jaulas pequeñas para guardar las cajas que no cabían en la sala principal. Yaza trajo a los 3 Herrerasaurus a una jaula vacía, y cuando saltaron por ella, se quitó del medio y cerró la jaula, dejando a los Herrerasaurus encerrados. Pocas horas después de lo sucedido, Daniel contenía una confusión tremenda. Pero dedujo lo que había pasado rápidamente. Solo un trabajador, alguien con acceso a los controles del elevador podría haberlo hecho, y descubriría quién lo hizo a cualquier costo. En una habitación oscura, un tipo con tatuajes y lentes estaba observando las cámaras. Esta vez te salvaste Kohn. Pero la próxima vez estarás muerto, de una vez por todas. El hombre se dirigió a unos grandes recintos. En uno de ellos, había un Spinosaurus. Pero este era diferente del que estaba en el exterior, era de color marrón, su cráneo era más ancho, y sus rugidos eran distintos. En el otro recinto, había un dinosaurio híbrido. Uno que Ingen creía muerto, pero que en realidad había sido robado por este hombre, llevándolo a Isla Sorna para ser estudiado, era el hermano supuestamente muerto de la Indominus Rex. Fin del capítulo. Sammy ahora tenía las cosas claras.
No es que Mantacorp fuese una empresa de malas personas, sino que hay un topo que provocó todos los malos actos de la compañía. En eso, Kon la llamó. Kenji me contó que habías tenido antecedentes no muy buenos con la compañía. Sammy le contó cómo un hombre llamado Cash los había chantajeado para robar las muestras de ADN. Así que tú eres la niña de la que él hablaba, dijo Kon. ¿A qué se refiere? Preguntó Sammy. Cuando despedí a Cash, lo único que sabía de lo que había hecho era que había extorsionado a una familia en Texas, pero no sabía que era la tuya. Como lo lamento, Sammy. No se preocupe, señor Kon, no fue su culpa, le contestó Sammy. Te juro que voy a arreglar esto, y que le daremos apoyo económico a tu familia, en verdad no se merecían lo que les pasó. Muchas gracias, señor Kon, contestó Sammy. Por otro lado, los demás estaban algo más relajados. Kon les prometió que cuando arreglara todo los iba a enviar a casa, mientras los demás se habían quedado en el laboratorio secreto de Mantacorp. Darius y Brooklyn habían salido a explorar a los animales una vez más, aunque como probablemente ya muchos saben, Brooklyn tenía otros planes. Pero mientras paseaban, del suelo sintieron una estructura metálica que se camuflaba con el entorno. Momentos después, descubrieron que era una escotilla. Me pregunto qué será esto, dijo Brooklyn. No tengo ni idea, respondió Darius. Ambos se metieron dentro. Al bajar las escaleras avanzaron por un túnel que los llevó a una puerta metálica enorme, y se metieron. Era una habitación enorme, literalmente era del tamaño del laboratorio secreto. Al entrar oyeron una voz. Necesito hacer un plan que funcione, un plan con el que acabe con Kon de una vez y para siempre. Al oírla, se escondieron. Ya sé, qué mejor forma de acabar con él, que yendo al laboratorio y matándolo en sus narices. Con mis armas mortales ninguno de sus científicos idiotas podrá evitarlo, decía el hombre mientras veía unos extraños contenedores enormes, en los cuales habían dos dinosaurios carnívoros. No podían creerlo. En uno de los contenedores, había una Spinosaurus hembra. Y en el otro había un Indominus Rex. Es el hermano muerto de la Indominus Rex, susurró Darius aterrorizado. ¿Qué, cómo que hermano? Preguntó Brooklyn. Hace unos días Sammy me contó que cuando estábamos explorando Isla Nublar, en el laboratorio del Dr. Wu encontró un video en el que aparecía la Indominus Rex peleando con su hermano. Y según InGen supuestamente la Indominus Rex lo mató, ¿verdad? Preguntó Brooklyn. En teoría, pero esto lo cambia todo, contestó Darius. Tenemos que volver al laboratorio y avisarle a los demás ahora. Darius y Brooklyn salieron al exterior. Pero sin darse cuenta, el Indominus Rex los había detectado. Cuando llegaron al laboratorio, le contaron a los demás de todo. Obviamente no les creían demasiado, pero antes de que pudieran convencerlos. Una de las puertas del laboratorio se abrió. Saludos, jefe, dijo el hombre que habían visto Darius y Brooklyn. Cash, dijo con totalmente sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes muy bien que ya no eres bienvenido en la compañía. Supongo que pensó que jamás volvería a verme, ¿verdad? Dijo Cash sarcásticamente mientras de la puerta salieron sus dinosaurios. Fin del capítulo. ¿Sacaste esos dinosaurios? Preguntó con estupefacto. Ay, jefe, en verdad no se informó de nada el día que me echó a patadas de la empresa, ¿verdad? ¿Acaso cree que no tenía conexiones con Masrani antes del incidente en Mundo Jurásico? Pues si no los sabía, estos son mis animales, yo los crié como mis propios hijos, y los estuve entrenando para este momento. ¿Y ahora qué piensas hacer, Preguntó Kon. Yo le diré lo que no haré. No me esconderé en un laboratorio lujoso jugando a ser un salvador de la humanidad, pretendiendo que hago la diferencia sacando un producto médico al mercado y llenándome los bolsillos con millonadas por semejante esfuerzo tan mediocre. Usaré a estas criaturas en el arte de la pelea, millones de personas vendrán a esta isla para ver cómo los dinosaurios se dan con todo. Pero eso sí, si piensa que podrá ir a quejarse como un niño pequeño con sus amiguitos del gobierno, le sugiero que lo piense por última vez. Luego de decir esto, Cash chasqueó los dedos. Al oírlo, los dinosaurios se abalanzaron sobre Kon. Kenji logró salvar a su padre quitándolo del medio. Ahora tenían que salir como fuese del laboratorio. Varios científicos intentaron detener a Cash, pero los dinosaurios terminaron matándolos para proteger a su amo. Los campistas, Kon y Mei lograron salir por una puerta secreta que conectaba con el exterior. Pero cuando los demás científicos intentaron salir, Cash cerró las puertas, dejándolos a todos encerrados. Me van a escuchar bien, montañas de escoria.
Nadie saldrá de este laboratorio si yo no lo digo, si dan un paso en falso, o intentan hacer algo a mis espaldas serán la cena para mis hijos. Una nueva era para Mantacorp ha comenzado, Daniel Con ha caído. Cash era el nuevo jefe de la compañía. En la superficie, todos estaban en shock, y con miles de preguntas. ¿Cómo Cash había logrado permanecer en la isla por tantos meses sin que lo descubrieran? ¿Cómo convenció a Ingen para que le dieran los materiales para crear a una Spinosaurus y para salvar la vida del hermano de la Indominus Rex? No podían responder esas preguntas en ese momento. Porque comenzaron a sentir un olor a podredumbre. Luego descubrieron el cadáver de un Corythosaurus. Estaban en el territorio de los T-Rex. La hembra salió de entre los árboles. Al verlos comenzó a perseguirlos. Todos comenzaron a correr. Pero luego apareció el macho y quedaron acorralados. Desesperados, decidieron separarse para confundir a los depredadores. Llegaron a una cascada y sin dudarlo saltaron, perdiendo la atención de los T-Rex. Debían llegar al campamento de los 6 de Nublar, pensar en un nuevo plan para escapar de la isla y ya de paso recuperar el control de la empresa. Al llegar a la orilla, divisaron una cúpula gigantesca abandonada. Fin del capítulo. Para llegar al campamento debían atravesar el aviario abandonado. Sería un trayecto peligroso, pero para sobrevivir se necesita hacer de todo. Se metieron en el aviario, exponiéndose a los peligros que habían adentro. Y aparte de todo, tenían otro problema. Sin que se dieran cuenta, el Indominus Rex los estaba siguiendo. Cash lo había enviado para acabar el trabajo. Para atravesar el aviario debían cubrirse con hojas para mimetizarse con el entorno. Porque arriba, los pteranodones los acechaban. De pronto, tuvieron la terrorífica sensación de que un gran carnívoro estaba detrás de ellos. El Indominus Rex se rebeló. Estaba camuflado con el entorno, y no lo habían notado. Todos comenzaron a correr. Al quitarse el camuflaje. Los pteranodones los vieron, y se abalanzaron sobre ellos. Ben fue agarrado por uno de los pterosaurios, y fue elevado. Maldición, no otra vez. Al llegar al nido, los polluelos comenzaron a atacarlo. Abajo, el Indominus Rex comenzó a ser picoteado e incluso rasguñado por los pteranodones, pero su dura piel lo protegía. Priorizó la misión que le había dado su amo. Los demás estaban teniendo dificultades para avanzar, los reptiles voladores no paraban de acosarlos. El Indominus Rex ya estaba peligrosamente cerca. Sin muchas opciones, tuvieron que meterse debajo de una cascada. Un sitio en el que ni el depredador más feroz podría alcanzarlos. Pero el Indominus Rex no era estúpido. Sabía que no podían quedarse ahí para siempre. Necesitarían un golpe de buena suerte para poder salir vivos de ahí. Pero afortunadamente, llegó en forma de una puerta que más tarde descubrirían que conecta con el exterior. Pero faltaba Ben. Y hablando del niño de la selva, este seguía en los nidos de los pterosaurios, debía salir de ahí sí o sí, no le quedó más remedio que saltar al río. Al caer al agua, comenzó a buscar a sus amigos entre la neblina. Llamó por sus nombres incansablemente, pero estaba perdido. De repente, sintió la presencia del Indominus Rex, de milagro logró esquivar su ataque. Corrió hasta esconderse detrás de unas rocas. Pero el Indominus Rex no tardaría en localizarlo con su visión térmica. Kenji le dio señas a Ben para que llegase a la cueva. Cuando Ben corrió hacia allí, el Indominus Rex lo encontró. Ben logró llegar a la cascada justo cuando el Indominus Rex lanzó el mordisco. Reunidos, ahora solo tenían que atravesar la entrada secreta. De vuelta en el laboratorio de Mantacorp, Cash había terminado su obra maestra. Un proyecto secreto que había estado elaborando durante meses. Tenía 2 dinosaurios muy poderosos bajo su mando, pero obviamente no todos los dinosaurios no lo seguirían. Así que usaría otros métodos. Planeaba controlarlos. Un control mental, con el uso de chips y aparatos similares a controles de videojuegos. Con esto, podría controlar a los dinosaurios de la isla, para así obligarlos a pelear, y que la compañía ganase millones. Fin del capítulo. Los campistas, Mei y Con se encontraban atravesando el túnel. Apenas si podían ver, y no tenían ni idea hacia dónde llevaba. ¿Alguna idea de dónde debemos ir, pa? Preguntó Kenji. Ni siquiera sabía que este lugar existía, Kenji, respondió Con. Sin embargo, las cosas cambiaron un poco cuando encontraron unas bengalas, que les ayudarían a orientarse mejor. Agarraron varias y continuaron atravesando el túnel. El Indominus Rex regresó al laboratorio. Cash sabía que había fallado en matar a Con, pues su boca carecía de sangre. Pero le tenía tanto cariño y afecto que lo dejó pasar.
Tanto el dinosaurio híbrido como la Spinosaurus eran probablemente los únicos seres vivos de este planeta por los cuales sentía empatía alguna. Tanto los chips como los controladores que había diseñado para controlar a los dinosaurios estaban listos, ahora solo faltaba probarlos para luego producirlos en masa. Y lo bueno es que en el laboratorio tenía los sujetos de prueba perfectos. El trío de Herrerasaurus que habían sido encerrados en las jaulas hace unos días. Volviendo con el equipo, seguían perdidos en el túnel. Y las cosas se iban a poner peor. En el túnel, escucharon el gruñido de un dinosaurio carnívoro. En un principio, pensaron que se trataba del Indominus Rex, pero luego se enteraron que ese sonido se parecía más al de un dinosaurio mediano. Un carnotauro. El pánico fue tan fuerte, que Darius asustado soltó la bengala. Todos retrocedieron para esconderse. Los campistas ya habían tenido una experiencia similar con el Carnotauro Toro el día que quedaron atrapados en Isla Nublar. Este Carnotauro en cuestión era muy distinto en apariencia a Toro. Era un poco más esbelto, pero visiblemente más alto. Darius le estimó un máximo de 3,5 metros de altura, en contraposición a los 3 metros que alcanzaba Toro. Sus colores también eran distintos, ya que mientras Toro en un principio tenía tonos marrones, y luego rojos y negros por sus quemaduras, este Carnotauro tenía una coloración negra, con un vientre color crema y franjas rojas por todo su cuerpo. Sus cuernos también eran más largos en proporción con su cráneo. Prácticamente parecía un demonio. El carnívoro se detuvo un momento para olfatear la bengala que Darius había tirado. Luego continuó avanzando, en dirección a nuestros amigos. Es entonces que a Darius se le ocurrió una idea. Crear un camino de bengalas por el cual el carnívoro se confundiría, y seguiría. Espera, le dijo Brooklyn. Haremos esto juntos, te he estado acompañando explorando a los dinosaurios, y lo mismo haré ahora. Todos llegaron a un acuerdo. Darius y Brooklyn distraerían al carnotauro con las bengalas, mientras los demás se adelantaban por el otro lado. Al principio, todo estaba saliendo bien, pero todo se fue al traste cuando Darius se quemó el pie con una de las bengalas. Se le hizo inevitable gruñir de dolor. El carnotauro lo oyó, y al verlo fue a por él. Brooklyn acudió en su ayuda, distrayéndolo e insertándole una bengala en la boca que le quemó la lengua. Brooklyn agarró a Darius, y lo ayudó a correr, mientras el enfurecido animal los perseguía. Cuando se reunieron con los demás. El carnotauro estaba peligrosamente cerca, corrieron, hasta que en una curva cerrada lograron hacer que el demonio se tropezara, dándoles el tiempo suficiente para escapar, al encontrar la salida a unos cuantos metros de distancia. Al fin estaban a salvo. Por ahora. Fin del capítulo. La Spinosaurus trajo a uno de los Herrerasaurus cuidadosamente con sus fauces directamente a Cash. Luego lo tiró al suelo, y lo inmovilizó con uno de sus brazos. Cash tenía un inyector en su mano, en el cual estaba el chip, listo para ser inyectado. Se acercó al Herrerasaurus, apuntando el inyector a la cabeza del animal, y luego apretó el gatillo. El Herrerasaurus chilló de dolor, luego Cash retrocedió, y agarró el controlador que tenía en el bolsillo. Decidido, le ordenó a la Spinosaurus que lo soltara, la depredadora obedeció. Cuando el Herrerasaurus estaba libre, se abalanzó hacia Cash. Pero este totalmente confiado, se limitó a apretar uno de los botones del controlador. Un sonido similar a un beep se oyó. El Herrerasaurus cesó el ataque, quedándose totalmente inmóvil. El proyecto de Cash había funcionado. Luego, y usando el control, le ordenó al Herrerasaurus hacer distintas acciones, las cuales el animal ejecutó sin chistar. Ahora Cash tenía un gran poder en sus manos. Un poder maligno. Pero lo que no sabía, era que Jack lo había observado todo, y había vuelto al campamento para avisarle a los demás. Ya habían pasado 2 días desde que Cash se había rebelado, y había tomado el control de la compañía. Al saber lo que estaba tramando, empezaron a pensar en un plan para detenerlo. A May se le ocurrió que si lograban infiltrarse en su oficina, y cambiar la contraseña de su computadora, podrían detener la producción en masa de los chips, y así detenerlo de una vez por todas. Era una misión peligrosa, claro está, pero el futuro de todos los dinosaurios del mundo dependía prácticamente de ellos. Todos estuvieron de acuerdo, ejecutarían la misión al día siguiente por la madrugada, mientras todos en el laboratorio estuviesen dormidos. Ahora la preocupación principal era la cena. Habían tenido que huir de un Ceratosaurus ese mismo día, y todos estaban exhaustos. Darius y Brooklyn salieron a buscar algo de comida. Brooklyn aprovechó para ahora sí confesarle a Darius lo que siente por él. Oye Darius. ¿Sí?
Es que, tengo que decirte algo. No hay problema, si es algo importante sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Ok. Darius, yo. Pero antes de poder decirle a Darius. Notó que este se quedó totalmente estupefacto. ¿Qué te ocurre? Preguntó Brooklyn extrañada. Darius señaló el cadáver de un dinosaurio carnívoro que había sido asesinado hace poco. Cuando se acercaron, Darius comprendió lo que había pasado. Se trataba de un Majungasaurus. El cadáver tenía pedazos de carne arrancados. Darius recordó que el Majungasaurus era uno de los pocos dinosaurios de los cuales se tenía evidencia de canibalismo. Eso solo podía significar una cosa. De entre los árboles, salió otro Majungasaurus. Tenía la boca bañada en sangre. En efecto, él había asesinado al otro Majungasaurus, y se lo estaba comiendo. Pero al ver a la pareja su objetivo cambió. Habían intrusos en su territorio. Ambos supieron que debían salir de ahí lo más rápido posible. El Majungasaurus era uno de los dinosaurios más agresivos que jamás hubiesen existido. Al verlos, inmediatamente los atacó. Brooklyn y Darius comenzaron a correr. La única forma en la que podrían escapar sería perdiendo de vista al caníbal. Entonces se les ocurrió escalar un árbol. Con sus pequeños y prácticamente inútiles brazos, sería imposible que un dinosaurio como el Majungasaurus pudiese escalar, sin dudarlo, se subieron al primer pino alto que vieron. Pero este animal en verdad estaba desquiciado, porque bastó con un cabezazo del dinosaurio para que el pino cayese, y junto a él, Darius y Brooklyn. Estaba decidido a matarlos para proteger su territorio, entonces ambos vieron una gran roca y se subieron en ella. Era algo que el Majungasaurus no podría derribar. Frustrado, y exhausto, el carnívoro se marchó con las fauces vacías. Al final, consiguieron unas cuantas manzanas, y volvieron al campamento a cenar. Fin del capítulo. El día y la hora habían llegado. A las 2 de la mañana, el equipo se levantó, listos para comenzar la misión, llegaron a la escotilla que llevaba al escondite de Cash y al laboratorio secreto, no podían usar el elevador, porque haría ruido y despertaría a todo el mundo. Debían ser lo más sigilosos que fuera posible. Al tomar el control de la compañía, Cash había trasladado todas sus cosas al laboratorio principal. Al llegar, Cash, todos los científicos, e incluso los dinosaurios estaban dormidos. Con encendió la computadora de Cash. Resulta que para poder acceder a los archivos y datos de Mantacorp, el usuario debía insertar una contraseña especial primero, y luego la personal del usuario en cuestión. Con insertó la contraseña de la compañía, y luego cambió la contraseña personal de Cash. Después de eso, salieron del laboratorio inmediatamente. A la mañana siguiente, Cash parecía un oso despertado de su hibernación. Había descubierto que alguien había cambiado la clave. Y ahora no podía entrar a su computadora para comenzar la creación en masa de los chips y controladores. Enfurecido, comenzó a interrogar y amenazar con sus dinosaurios a todo el personal. Todos negaron haber cambiado la contraseña. Entonces Cash se dio cuenta de lo que había ocurrido. Con y esos malditos niños. De vuelta en el campamento, todos estaban sumamente nerviosos. A pesar de que habían completado la misión, sabían que Cash no se lo tomaría para nada bien, y que seguramente iría por ellos. Sin embargo, poco a poco se fueron calmando. ¿Ahora cuál es el plan, señor Con? Preguntó May. Diría que el plan ahora sería salir de la isla para poder denunciar a Cash y así salvar a los dinosaurios, retomar el control de la compañía, y meter a Cash en prisión. Eso era lo mejor que podían hacer. Pero el problema era que el barco no solo aún estaba dañado, sino que también estaba en el río de la isla, demasiado lejos del campamento. Llegar a él implicaría exponerse a los peligros de la isla. Entonces se les ocurrió usar los túneles. Pero sabían una cosa. Ya no podían quedarse más tiempo en la isla, porque si lo hacían acabarían muertos. Agarraron bengalas, provisiones, y llegaron a la escotilla más cercana. Aunque los túneles eran considerablemente más seguros que la superficie, aún así seguía siendo un sitio peligroso. La última vez habían sido atacados por el Carnotauro demonio, ahora quién sabe qué horrores deberían enfrentar. Por ahora, el camino parecía despejado. De vuelta con Cash, él, sus científicos y sus dinosaurios habían salido a buscar al equipo para matarlos a todos. Pero sin que se dieran cuenta, en el camino terminaron entrando al nido de los velociraptores. Los dinosaurios salieron inmediatamente para proteger a sus proles. Cash tenía varios dinosaurios, pero los raptores eran demasiados. Fue entonces que el Indominus Rex dio un paso al frente, y lanzó un rugido. Al oírlo, los raptores se quedaron quietos.
Luego el híbrido se acercó a los raptores, y tanto el carnívoro gigante como la raptora alfa comenzaron a graznar y rugir. Se estaban comunicando. Interesante, dijo Cash sorprendido. Al final, el Indominus Rex se había convertido en el nuevo alfa de la manada. Más dinosaurios para la colección. Luego de esto, agarraron varios huevos del nido, y tanto Cash, como sus científicos, y sus viejos y nuevos dinosaurios continuaron avanzando. De vuelta en el túnel, el equipo seguía avanzando. Entonces, ¿cómo te fue al final? Le susurró Kenji a Brooklyn. Literalmente cuando estaba a punto de decirle, apareció un Majungasaurus e intentó comernos, respondió Brooklyn frustrada. Bien, ¿y por qué no intentas ahora que estamos en un sitio más seguro? Preguntó Kenji. Luego de esto, Brooklyn se acercó a Darius, y ambos empezaron a conversar. ¿Recuerdas que ayer quería decirte algo antes de que apareciera el Majungasaurus? Sí, lo recuerdo, ¿qué es? Pero cuando Brooklyn lo iba a decir, el Carnotauro apareció una vez más. Esta vez no tenían suficientes bengalas. Debían correr. Debían salir del túnel. Llegaron a una escotilla, y subieron las escaleras apenas llegaron. De vuelta en la superficie, Brooklyn le hizo una seña a Kenji. Kenji sabía lo que eso significaba. De inmediato les dijo a los demás que se escondieran en el pasto. Bueno, ahora sí creo que estamos seguros. ¿Qué era esa cosa tan importante que me tenías que decir, Brooklyn? La chica se sonrojó, y se agarró las manos nerviosa. Finalmente abrió su corazón y dijo. La verdad, Darius, es que en estos 7 meses que hemos estado juntos, me enamoré de ti. Y en verdad mucho, lo digo en serio. Darius se quedó quieto por un instante. Pero luego le respondió emocionado. Ya lo sé, te oí hace rato cuando hablabas con Kenji. Pero quería que lo dijeras otra vez porque, yo también te amo. Finalmente, ambos se agarraron de las manos, y se dieron su primer beso. Todos saltaron de alegría. Al fin era oficial. Luego de este pequeño momento de felicidad, continuaron avanzando. Pero entre los árboles, oyeron un rugido. El rugido de la Spinosaurus. Se dirigieron al sitio del que provenía, y presenciaron cómo Cash le inyectaba el chip a un Suchomimus. Lo más impactante, es que tenía la manada de raptores bajo su control. Fue entonces que hubo un cambio de planes. Antes de salir de la isla, liberarían a los dinosaurios controlados. Fin del capítulo. Fue entonces que a Cash se le ocurrió una idea. Ir al río para controlar a todos los dinosaurios posibles, y que así Con y los demás no tuvieran oportunidad. No había tiempo que perder. El equipo debía llegar al río antes que Cash y sacar a los dinosaurios de algún modo. Aún estaban a mucha distancia. Era una carrera contra el tiempo. Se abrieron paso a través del bosque, corriendo como liebres. Finalmente llegaron al río. El plan era que Ben y Sammy se quedarían para ganar tiempo distrayendo a los dinosaurios controlados, mientras que los demás intentarían asustar al resto de dinosaurios para hacerlos huir. 2 científicos se encontraban avanzando al río, con el trío de Herrerasaurus y el Suchomimus. Sammy y Ben estaban escabullidos en un árbol. Cuando los animales estuvieron lo suficientemente cerca de ellos saltaron. Cayeron encima del Suchomimus, el animal comenzó a moverse violentamente para quitarse a los niños de encima, derribando en el proceso a los científicos. Al final, logró quitárselos de encima. Los científicos usaron los controles, enviando a los dinosaurios a por ellos. En cuanto al resto, intentaron asustar a los dinosaurios con gritos y bengalas, pero no les hicieron ni caso. La pareja de tiranosaurios llegó al río para tomar algo de agua. En el río también estaban el Majungasaurus, la manada de raptores del pastizal y el Spinosaurus macho. En circunstancias normales ya estarían peleando, pero el río era un lugar neutral para todos los dinosaurios, ya fuesen carnívoros o herbívoros. Así que toleraban hasta cierto punto la presencia de especies rivales cerca. Una tregua del agua. No se iban a mover de ahí a menos que quisiesen hacerlo. En cuanto a Cash, él se encontraba dirigiéndose al río con los científicos y su ejército de dinosaurios. Cuando sorpresivamente, el Carnotauro salió de entre los árboles, dispuesto a atacar. Pero el Indominus Rex lo derribó al instante y lo inmovilizó. Cash aprovechó para controlarlo. Luego de hacerlo siguieron avanzando. Sammy y Ben llegaron con los demás. Intentamos entretenerlos, pero no pudimos hacer nada, dijo Ben jadeando. Y lo peor de todo es que aún no habían logrado sacar a los dinosaurios del río. Se les iba a hacer imposible hacerlo. Estaban desesperados. Cash llegaría en cualquier momento, y aparte de matarlos iba a controlar a todos los dinosaurios.
¿Eso es todo? ¿Nos quedamos aquí esperando a que los infelices vengan a matarnos?, dijo Brooklyn desmotivada. A esta respuesta, Darius miró a los carnívoros. Comenzaron a olfatear el aire, y a gruñir como animales. Sabían que el peligro se acercaba, e iban a defender su hogar sin importar qué. No. Nos preparamos para la batalla, respondió Darius mientras agarraba una rama del suelo. Entonces todos tuvieron claro lo que debían hacer. Iban a luchar. El agua de un charco comenzó a temblar. Los animales rugían como bestias coléricas. Luego, de entre los árboles, aparecieron Cash, sus secuaces, y su ejército, listos para la pelear. La guerra iba a comenzar. Fin del capítulo. Del lado de Cash estaba el Indominus Rex, la Spinosaurus hembra, el Carnotauro, un Suchomimus, la manada de raptores azules y 3 Herrerasaurus. Del lado de nuestros amigos estaba la pareja de tiranosaurios, el Spinosaurus macho, el Majungasaurus, la manada de raptores del pastizal, un Stegosaurus y 2 Triceratops. ¿Podemos contra ellos, verdad?, preguntó Ben. Solo hay una forma de saberlo, respondió May. Cash alzó la voz. Hay 2 formas de resolver esto. O me dan la contraseña por las buenas y los dejamos en paz, o nos matamos los unos a los otros aquí. Se acabó, Cash, no puedes escapar de tus crímenes, respondió con. ¿Qué crímenes? ¿Que extorsioné a una familia para mi propio beneficio? ¿Que intenté matarlos varias veces? ¿Que pienso explotar a los animales para llenarme los bolsillos de dinero? Nada de eso importa, porque ahora, la verdad de esta compañía es lo que sale de mi boca, respondió Cash. Con que sí, ¿eh? Y por eso jamás te la daremos, contestó Brooklyn sarcásticamente. Esta es mi última advertencia, o me dan la contraseña, o se derramará sangre, dijo Cash con la paciencia ya colmada. Lo lamento, la olvidamos, respondió Darius. Pues entonces vamos a refrescarles la memoria, dijo Cash. Luego de esto, chasqueó los dedos. Sus secuaces activaron los controles, y el Indominus Rex comandó a los raptores para atacar. Los dinosaurios de Cash se lanzaron al ataque. En respuesta, los tiranosaurios, el Spinosaurus macho, los raptores naranjas y el Majungasaurus también cargaron. En cuestión de segundos, todos los dinosaurios estaban peleando entre sí. El T-Rex macho se encaró con el Indominus Rex, la hembra atacó al Suchomimus, los Spinosaurus forcejeaban, las manadas de raptores parecían ejércitos en plena batalla, los herbívoros mantenían a raya a los Herrerasaurus, y el Majungasaurus se encargaba del Carnotauro. El equipo aprovechó que los animales estaban en medio de la disputa para escabullirse entre las plantas. Se separarían en parejas, y destruirían los controles para liberar a los dinosaurios. Kenji y Ben fueron por el controlador de los Herrerasaurus. Se escondieron detrás de una roca, y cuando llegó el momento, Kenji saltó con una rama en sus manos, intentando destruir el control. Pero el científico lo esquivó, y lo derribó, inmovilizándolo. Pero sin que se diese cuenta, Ben le llegó por atrás y le propició un buen batacazo que lo dejó inconsciente. Luego ayudó a Kenji a levantarse, y destruyeron el control. Al hacerlo, los Herrerasaurus recuperaron la conciencia. Pero antes de poder atacar a Ben y a Kenji, 3 raptores naranjas los encararon. Darius y Brooklyn fueron a destruir el control del Carnotauro. Pero antes de poder llegar, un raptor los descubrió y comenzó a perseguirlos. No les quedó de otra que separarse. Pero el raptor estaba peligrosamente cerca de Brooklyn. Logró encontrarla, pero antes de acabar con ella, Darius le lanzó una roca. «Oye pajarito, deja a mi novia en paz», gritó Darius para llamar su atención. Esta distracción le dio el tiempo suficiente a Brooklyn de agarrar una rama, y estrellársela fuertemente al raptor en la cabeza, aturdiéndolo por unos segundos que la pareja aprovechó para escapar, pero el Carnotauro apareció, y los empujó por una pendiente. Afortunadamente, el Majungasaurus regresó a la pelea. En cuanto a los demás, Con y May distrayeron al Suchomimus para que Yaz y Sammy pudieran destruir el control. Pero el problema es que la T-Rex hembra estaba atacándolo al mismo tiempo, complicándoles bastante las cosas. Aún así, Yaz logró tumbar al científico que controlaba al Suchomimus, y Sammy destruyó el control. Iban 2, faltaba uno por liberar, y ya planearían qué hacer con el resto. Los Spinosaurus luchaban ferozmente al borde de una cascada. Ambos, tanto macho como hembra, estaban igualados en tamaño y fuerza física. Pero el macho tenía algo que la hembra no tenía. Probablemente una de las únicas cosas buenas que había obtenido con la experimentación que hicieron con él, era que se había convertido en un luchador nato.
Además había estado sobreviviendo por 17 años en un entorno hostil y lleno de carnívoros que podrían retarlo. En cambio, la Spinosaurus de Cash había sido entrenada para matar humanos, mas no para pelear con otros dinosaurios. El macho le propinó un fuerte coletazo, y usando su cuerpo empujó a la hembra por la cascada, derrotándola en el proceso, pero sin matarla. El T-Rex macho estaba teniendo problemas enfrentando al Indominus Rex. No solo era más pequeño y débil, sino que a pesar de que al igual que la Spinosaurus el Indominus Rex no había peleado con otros dinosaurios en toda su vida, su alto nivel de inteligencia le permitía analizar las tácticas de su contrincante, y explotar sus debilidades. Pero a pesar de esto, el Rex se mantuvo firme, y logró morder el cuello del híbrido. Iba a ser una batalla muy reñida. Volviendo con Darius y Brooklyn, seguían pensando en una forma de liberar al Carnotauro. En especial porque si no lo hacían, el Majungasaurus iba a ser asesinado. Porque dos raptores llegaron para complicar aún más las cosas. Si ya estaba teniendo problemas enfrentando al Carnotauro, ahora con dos enemigos más le iba a ser imposible ganar. Darius miró al cielo, y observó a una parvada de pteranodones. En ese momento recordó que se atraían por las luces fuertes. Agarró la única bengala que le quedaba, y con ella llamó la atención de los pterosaurios, los cuales bajaron o empezaron a atacar a los raptores. Uno de ellos agarró al científico que controlaba al Carnotauro, quien soltó el control. El Majungasaurus lo aplastó con su pata, liberando al Carnotauro del control mental. Ahora todo estaba fuera de control, pero esto no duraría por mucho. Porque Cash apareció, y usó un control especial, con el cual los dinosaurios volvieron a estar bajo su control. Aunque estaban heridos y gran parte de la manada de raptores había muerto, los dinosaurios se reorganizaron. Ahora todos tenían un objetivo. Nuestros protagonistas. Ya no tenían escapatoria. Al menos hasta que el Spinosaurus macho llegó. Iba a acabar con la batalla de una vez por todas. Cash no titubeó, y ordenó a sus dinosaurios atacar. El Spinosaurus logró acabar con el Suchomimus y el Carnotaurus fácilmente, con la espino hembra le costó un poco más, pero tampoco fue un esfuerzo considerable. Pero con el Indominus Rex estaba el problema. Se estaba enfrentando a un híbrido que le estaba dando una pelea reñida al mismo T-Rex que hace 2 semanas le había roto el brazo y lo había humillado. Aún así, el gran carnívoro no retrocedió. Pero desde el primer choque todo cayó en picado. El Indominus Rex lo tomó rápidamente del cuello, y comenzó a estrellarlo con todos los árboles que se cruzaban en su camino. El espino intentaba liberarse, pero no servía de nada. Luego de unos cuantos segundos de forcejeo, un crujido potente se oyó. El Indominus Rex le había roto el cuello al Spinosaurus con sus mandíbulas. Luego lo arrojó contra un árbol más, derribándolo en el proceso, para posteriormente posar su pata encima de su rival. ¡No!, gritó Darius en shock. Todo el esfuerzo, sudor, y agallas que habían derramado se habían ido al traste. Y ahora, el carnívoro más grande de la isla yacía muerto bajo los pies del nuevo alfa. Habían perdido la batalla. Fin del capítulo. El ejército de Cash había prevalecido. El Indominus Rex soltó un rugido que se oyó por toda la isla. Los pocos dinosaurios que no estaban controlados o del lado de Cash huyeron aterrorizados, excepto la pareja de tiranosaurios. Tenemos que ayudarlo, gritó Darius. Ya es tarde, Darius, está muerto, le respondió Brooklyn mientras lo agarraba del brazo. El Spinosaurus estaba muerto. ¿No lo va a rematar al menos? ¿Para que no sufra?, preguntó uno de los científicos a Cash. No. Eso es lo que pasa cuando se adelantan a los hechos, vayan a conseguir la contraseña, contestó Cash. Los tiranosaurios le rugieron a los científicos y a los dinosaurios de Cash. Luego, fueron a inspeccionar el cadáver de su antiguo enemigo. El equipo estaba escondido en una pequeña cueva. Si fue capaz de matar al Spinosaurus, ¿qué nos hará a nosotros para que le demos la contraseña?, preguntó Yaz. Conociendo a Cash, sería capaz de hacer lo que sea y deshacerse de cualquier cosa que se le atraviese para lograr sus objetivos. Respondió con. Hay que salir de Isla Sorna, dijo Darius desmotivado. ¿En serio? Luego de todo lo que hemos vivido, ¿tiraremos la toalla y dejaremos que los animales se defiendan por su cuenta?, preguntó Sammy. Darius simplemente no tenía nada que decir. Simplemente ya no se sentía como el líder que una vez fue. Le había defraudado a las criaturas que más admiraba en este mundo, y para colmo sus amigos estaban en peligro una vez más. Volvieron al plan del principio. Llegarían al barco, y se largarían de la isla lo antes posible. Pero los estaban persiguiendo.
Sepárense, nos vemos en el barco. Gritó Darius a los demás. Darius, Brooklyn, Kenji y Kon se metieron en los túneles, tenían que avanzar a oscuras, porque se les habían acabado las bengalas. Con la poca visibilidad que tenían, lograron ver a un pteranodón, que fue por ellos. Kon y Brooklyn fueron por un lado, y Kenji y Darius fueron por el otro. En cuanto a los demás, estaban huyendo del Suchomimus y el Spinosaurus. Fue entonces que llegaron a una caseta, y se encerraron dentro. Como los animales no cabían en la entrada, el científico guardó el control en su bolsillo, y se metió en la caseta con una vara de metal en sus manos. Los chicos se habían escondido detrás de las cajas. Pero en la caseta también comenzaron a entrar raptores. Su presencia hizo inevitable que tuvieran que revelar su posición. El científico agarró a Yaz, pero antes de inmovilizarla, Mei salió de las cajas y atacó al científico para que soltara a Yaz. Uno de los raptores apareció y derribó al científico. Los chicos aprovecharon para escapar, mientras los carnívoros se daban un banquete. Pero aún tenían que vérselas con la Spinosaurus. Los persiguió hasta que lograron hacer que quedara atascada entre los árboles, dejándola atrás. Kenji y Darius seguían corriendo. ¿Crees que Brooklyn esté bien?, preguntó Darius preocupado por su novia. Debe tenerlo todo controlado, respondió Kenji para calmar a su amigo. Darius se quedó algo atrás por lo cansado que estaba. Por lo que cuando Kenji salió de la selva, no vio a Darius por ningún lado. Darius se había desviado del camino. Había llegado a la pradera, tropezándose con una roca. El Indominus Rex y el Carnotauro aparecieron detrás de los árboles. Darius, dijo Cash, quien estaba detrás de él. Cuando comience a producir los chips para la compañía, esta innecesaria masacre llegará a su fin. Pero Darius no se dejó engañar. Jamás te daré la contraseña, respondió totalmente decidido. Decepcionante, respondió Cash. Llegó la hora de cenar, hijo mío. El Indominus Rex rugió. Iba a devorar a Darius. Pero antes de poder hacerlo, Kenji apareció. Te daré la contraseña, pero solo si lo dejas en paz. No, Kenji, no se la des, le gritó Darius. Bien, niño. Más te vale dármela antes de que tu amigo sea digerido, dijo Cash. Cabizbajo, Kenji procedió a darle la contraseña a Cash. La clave es Campamigos de por vida, sin ningún guión ni letra mayúscula. Inteligente decisión, niño, dijo Cash. Al ingresar la contraseña en la tableta, la producción en masa de los chips comenzó. Pero aún así el Indominus Rex rugió, y se dirigió a Darius. Ya te di la contraseña, dijo Kenji desesperado. Lo siento, niño, no me gustan los cabos sueltos, respondió Cash. Kenji fue inmediatamente por Darius, pero el Carnotauro le bloqueó el paso. Darius estaba acorralado. No tenía escapatoria. Aterrorizado, supo que iba a morir. Pero antes de que el híbrido se lo tragara, un rugido se oyó en la selva. De entre los árboles, el T-Rex macho apareció corriendo a toda velocidad. Había seguido al Indominus Rex, para asegurarse que nunca volviese a su territorio. El científico no tuvo tiempo de reaccionar. El macho lo aplastó con su pata, destruyendo el control en el proceso y liberando al Carnotauro del control mental. El T-Rex empujó al Indominus Rex contra un árbol. Una nueva batalla había comenzado. Kenji aprovechó para salvar a Darius. Cash retrocedió, pero sin darse cuenta terminó justo enfrente de la T-Rex hembra. La depredadora abrió sus fauces y rugió. Segundos después, Cash había desaparecido. Estaba dentro del estómago de la T-Rex. Darius y Kenji se escondieron, y presenciaron la pelea. En circunstancias normales un T-Rex no tendría oportunidad contra un superhíbrido como el Indominus Rex, pero ellos eran dos. La hembra agarró al híbrido por el cuello, arrastrándolo contra el macho. Ambos combinaron la fuerza de sus potentes mandíbulas, y le destrozaron el cuello al híbrido. El monstruo se había ido. Los tiranosaurios habían ganado la batalla. Unos minutos después, el equipo completo se reunió en el barco. Todos se alegraron de estar vivos una vez más. Darius y Brooklyn se agarraron de las manos y tocaron sus frentes con lágrimas en sus ojos. Se terminó, mi amor. Cash se ha ido, y dentro de poco volveremos a casa, le dijo Darius a Brooklyn. Fue muy arriesgado, pero valió la pena. Porque ahora, y gracias a nosotros, estos dinosaurios podrán vivir en armonía otra vez, le dijo Darius a sus amigos. La paz había vuelto a Isla Sorna. Ben destruyó el control del Suchomimus, dejándolo libre. El lugar que había dejado el Spinosaurus macho ahora sería ocupado por la hembra, quien ya sin un amo al que seguir, podría encontrar su lugar en su nuevo hogar.
Los carnívoros volvieron a sus territorios, y los herbívoros reorganizaron sus manadas. Danielcon recuperó el control de Mantacorp. Pero tomó una importante decisión. Dejaría a Mei a cargo de la empresa por un tiempo, para recuperar el tiempo perdido con su hijo. Fue entonces que tomaron uno de los barcos de la compañía, y partieron rumbo a Costa Rica. Al fin estaban a salvo. Por la noche, Darius miraba la isla. Brooklyn se hizo a su lado. Notó que su novio lloraba de la alegría. «Lo logramos», le dijo. «Sí, pero eso no es lo único importante», respondió Darius. «¿Entonces qué más?» «Que ahora ya no somos simples desconocidos. Ahora somos una familia unida», respondió Darius. «Así es mi amor, y siempre estaremos juntos pase lo que pase», respondió Brooklyn. Luego de decir esto, le dio un beso en la mejilla a Darius. A la mañana siguiente llegaron al puerto, donde estaban sus familias esperándolos. No podían creerlo. Sus hijos estaban vivos. Todos tuvieron su respectivo reencuentro familiar. Era un momento que habían estado esperando desde hace 7 meses. 6 años después. «Es hora del trabajo, amor», gritaba Darius a Brooklyn. Hace 4 años los dinosaurios de Isla Nublar habían llegado al continente, y habían escapado. Ahora estaban libres por todo el mundo. Darius se había unido al DVSP, para proteger a los animales. Hoy debía trabajar. Se despidió de Brooklyn con un beso, y fue en camino al trabajo. No sabía qué dinosaurio estaba suelto, o qué situación loca le esperaba, pero una cosa era segura. Él siempre estaría listo para una nueva aventura.